Lo siento, amigo. ¡Sparky! ¡Es imposible! Saludos simples mortales y bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy, antes que nada, quiero decirles que espero que todos estén pasando un feliz Halloween. Y bueno, tenía una difícil elección para escoger cuál sería la película de Halloween, la cual sería, por así decirse, la que tendría el honor de ser el especial de Halloween de este año 2025. Pero al final del día terminé escogiendo Frankenweenie, aunque también quiero hablar sobre el Club de los Villanos con Mickey y sus amigos. Así que ahí me van a disculpar si la mitad de este video de Halloween sale allá por noviembre. Si no estoy mal, mañana, aunque veremos cómo estamos por cuestión de tiempo. Bueno, el día de hoy quiero hablar de Frankenweenie del año 2012. ¿Y por qué escogí esta película? Porque para mí es una película muy especial y a la vez creo que es la única que no le he hecho video con anterioridad, como fue El extraño mundo de Jack y El cadáver de la novia, de las cuales también quiero ver si les hago un remake a sus videos, al igual que el de la película eliminada de DreamWorks, Yo y mi sombra, ya que ese video fue bajado por derechos de autor. Pero el día de hoy quiero hablar sobre Frankenweenie del año 2012. Espero que lo disfruten. Life's no fun without a good scare. That's our job. But we Ay, las películas de Tim Burton son todo un suceso, ¿no creen? Desde las clásicas como El extraño mundo de Jack, sí, sé que fue hecho por Henry Selick. El cadáver de la novia, películas live action como La fábrica de chocolate, o incluso más recientes como Dumbo, o para muchos que les gusta la nueva serie de Merlina, la cual personalmente no he visto, pero veo que a mucha gente le gusta. Francamente, una de las películas que más me ha tocado en mi vida fue Frankenweenie, pero a eso llegaremos más adelante. ¿Saben? No solo para este humilde servidor, Frankenweenie es una película muy especial, ya que también lo es para su propio creador, Tim Burton. Para contar esta historia, tendríamos que remontarnos hace muchos años, cuando Tim Burton trabajaba en Disney, allá por los años 80. El joven Tim Burton se dedicaba más que todo a hacer storyboards de las películas de Disney que salían en esos años, ya que uno de sus más grandes sueños siempre fue trabajar para la compañía del ratón. Entonces recordemos de que creo que, como diría Deadpool, él entró en el momento menos indicado, ya que recientemente había sido la muerte de Walt Disney y el estudio no sabía para dónde quería agarrar rumbo, por así decirse. Así que estaban creando películas las cuales son clásicos ahora, pero supongamos que en sus principios o en sus inicios no fueron como el gran hit. Estamos hablando de películas como Bernardo y Bianca, Policías y Ratones, Oliver y su pandilla, El Caldero Mágico y, ¿por qué no? El Zorro y el Sabueso. Pero ¿por qué menciono en especial estas dos? Porque en un principio estas fueron las películas donde trabajó Tim Burton. Por estos años, al ver el talento que él tenía, un poquito extraño para la compañía porque no les convencían mucho sus diseños de personaje, ya que a palabras de los que trabajaban ahí era como, bueno, como animales muertos en una carretera. Decidieron darle su oportunidad para que se expandiera. Y ahí creó el cortometraje Vincent y el cortometraje prototipo de Frankenweenie. Como verán, Tim Burton siempre fue un tipo peculiar desde niño. No siempre se llevó con los otros niños de su cuadra y él prefería ir a cementerios y leer historias de terror. Pero creo que su único compañero siempre fue su perrito, el cual él le tiene un gran cariño y por eso es que en la mayoría de sus películas siempre pone un perrito como referencia a su fiel amigo de la infancia, como tenemos a Scrap en El cadáver de la novia o Zero en El extraño mundo de Jack. O recientemente en su última película Beetlejuice Beetlejuice vemos un flashback del perrito al final de la película. Pero sobre todo él siempre quiso hacer una historia de Frankenstein basada en su perrito, cómo el amor entre una mascota y su dueño puede trascender más allá de la muerte. Y por eso allá por los años 80, Tim Burton creó un cortometraje titulado Frankenweenie,
el cual en un principio siempre deseó que fuera una película en stop motion. ¿Y qué pasó cuando el cortometraje salió? Supongamos que Disney no lo tomó de la mejor manera. Básicamente le iban a dar la oportunidad que este cortometraje fuera estrenado junto al relanzamiento de Pinocho en cines, pero al considerarlo muy aterrador, agarraron este cortometraje más el otro cortometraje que había hecho Vincent y los pusieron en su bóveda para jamás ser vistos. ¡Hey! Como los Animaniacs. Pero con el tiempo Tim Burton vio que no apreciaban su arte y decidió renunciar. Y luego, bueno, vieron cómo era creativo y le quisieron dar otra oportunidad y hizo el extraño mundo de Jack, pero esa es historia para otra ocasión. El punto en esta historia es que Disney y Tim Burton se reconciliaron. Y bueno, gracias a esta reconciliación, después de hacer unos proyectos para la compañía del ratón como el live action de Alicia o el extraño mundo de Jack, entre comillas, bueno, decidieron darle luz verde para que al fin creara esa película que tanto quería del perrito muerto junto a su dueño, el científico loco, por así decirse, Frankenweenie. Una película a la cual se nota bastante que Tim Burton le tenía bastante cariño y amor. Y bueno, yo siento que de todas las películas de Tim Burton, aquí es donde más desató su niño interior. Ya les explicaré por qué. Lastimosamente la película no tuvo el éxito que se esperaba y pasó sin pena ni gloria en los cines. Y bueno, es algo que yo lo sé bastante bien porque por lo menos en mi país, El Salvador, es una película que me acuerdo que a principios del año 2012 vi el anuncio, el cual me interesó mucho. Entonces esperé la fecha para que se estrenara en cines. Y bueno, considerando que las películas de Disney duraban mucho en cartelera para esas entonces, por ejemplo, la película de los Muppets pasó como un par de meses en cartelera, Ralph el Demoledor también, Valiente, entre otras. Yo pensé que tal vez Frankenweenie tendría esa oportunidad de brillar y la iría a ver al cine, pero lastimosamente la película no duró mucho. De hecho, ni en el país donde yo vivo solo estuvo un par de semanas tal vez en cartelera y la quitaron. ¿Saben qué me hace curioso? En los principios del año 2012, cuando Tim Burton, bueno, cuando se lanzó el tráiler de la película, yo conseguí un DVD del extraño mundo de Jack, donde venía el cortometraje de Frankenweenie. Lastimosamente venía incompleto porque el final se trababa mucho y nunca supe en qué terminaba hasta que lo volví a conseguir en español. Pero esa idea de traer a la vida a un ser querido, a tu fiel amigo, por así decirse, y el cariño que le tienes a tu mascota es algo que me atrapó desde el primer momento. Y es algo que me gustó bastante de la historia. Todavía me acuerdo que me moría de ansias de ver esa película y era una de las películas que más esperaba. Siempre estaba pendiente en el Disney Channel cuando sacaban un tráiler o algo así. Recuerdo que por esos años cuando Disney iba a estrenar una película en Disney Channel siempre pasaban como pequeños vistazos, entrevistas o algo así. Cosa a la cual extraño mucho que suceda. No sé si sucede hoy en Disney Channel porque francamente ese canal ya no lo veo mucho. Pero lo poco que he visto de ese canal veo que no lo hacen ya. Pero, ¿qué sucedió cuando vi la película? Me terminó fascinando. La verdad, era como alargar el cortometraje y expandirlo hasta decir ya no. Así que a mí yo de como 16 años o 15 años le terminó gustando, o tenía 13, ya no recuerdo. Y bueno, la verdad es que yo lo sentí bastante, como les digo, como esa sensación de que Tim Burton sacó a su niño interior, porque tiene todo lo que considera a Tim Burton, cuando era niño. Por ejemplo, la película nos muestra la misma historia. Básicamente nos muestra algunos cambios con su cortometraje original. Por ejemplo, pequeño spoiler si no han visto el cortometraje original. En el cortometraje original se nos presenta a Víctor Frankenstein, un chico de los más populares en el salón de sus clases. Gran diferencia con la película animada porque en la película animada se nos da a entender que Víctor no tiene amigos, solo tiene a Sparky. Al igual que en la película se muestra más el terror, perdón, en el cortometraje se muestra más el terror de los vecinos al ver al perrito, cosa de la cual se ve pero bien vagamente en la película animada. Pero, como les digo, trabajó bajo muchas carencias el Tim Burton para sacar el cortometraje, así que no podía hacer mucho. Aunque al final
según dijo él, eso le ayudó a trabajar más duro en sus cortometrajes, así que, bien por él supongo. Pero ahora vamos al punto que les quiero decir. Frankenweenie es todo lo que Tim Burton deseó de niños, y ahorita les digo el porqué. Se nos presenta a Víctor Frankenstein, un chico el cual no tiene amigos y solo cuenta con Sparky, y es su única compañía que él tiene y desea en el mundo, lo cual creo yo que es una clara referencia a su director. Y claro, no es la primera vez que Tim Burton hace este tipo de personajes. Por ejemplo, tenemos a Winona, bueno, a la niña de Beetlejuice, no me acuerdo cómo se llama, que simplemente es él, pero llevado a la pequeña, a la pantalla grande, vamos a ponerlo así. Otra cosa es que, como sabrán y como les dije hace rato, Tim Burton prefería hacer sus películas caseras, cosa a la cual le introdujo a su personaje, Víctor, que es un personaje el cual crea sus propias películas de monstruos más que todo. Incluso Tim Burton, después de sacar Frankenweenie, se tomó la libertad, y esto es algo que no muchos saben, de sacar un cortometraje que se llama El Capitán Sparky, que después de los sucesos de la película, Víctor usa a Sparky para hacer sus películas. El cortometraje es muy desconocido y no es para menos porque, bueno, es un cortometraje el cual nunca fue lanzado en español, simplemente venía en el Blu-ray de la película. Yo la conseguí pirata la película, así que no sé qué onda si originalmente venía. Y me llama mucho la atención que en Disney Plus no esté el cortometraje, pero bueno, esa es historia para otro día. Y para seguir adelante con lo que les digo, Tim Burton se tomó la libertad de no simplemente introducir a Frankenstein, personaje el cual está basado, bueno, el cual Sparky está basado, por así decirse, sino que introducir a otros monstruos, por ejemplo, Godzilla con la tortuga Shellif, ¿cómo se llama? Colossus, el hámster, como la momia, los Sea Monkeys, tal vez como una especie de gremlins, y así sucesivamente. Y vemos como estos tipos de monstruos, los cuales acechan la ciudad como una película clásica. Y bueno, algo que también respetó Tim Burton es que quiso sacar la película en blanco y negro. ¿Y por qué en blanco y negro? Porque él decía que era como una película clásica, y para darle como ese toque y ese honor, por así decirse, decidió hacerla de esta manera, lo cual es bastante interesante, ya que en unos años, bueno, ya por esos años era bastante diferente ver ese tipo de películas, y ver que Disney y Tim Burton se habían animado en sacar esa idea es algo que, bueno, te deja boquiabierto, ya que últimamente las películas son bastante coloridas y llamativas, y ver algo así diferente es algo genial, por así decirse. Otra cosa que también es que en los personajes que nos presentan en la película se podría decir que son referencias a películas de terror. Por ejemplo, Edgar, el jorobado, siendo bueno, una referencia a Edgar, el asistente de Frankenstein, perdón. O bueno, Elsa Van Helsing, que el apellido es referencia a Van Helsing, el cazavampiros. O la niña de grandes ojos, que es una referencia a las historias que él sacaba, la niña Mirona. La verdad es que digo yo de que es una película que Tim Burton quiso hacer una carta de amor a su propia infancia, y una carta de amor a las películas que lo acompañaron en toda su vida, pero más que todo, una carta de amor a su perrito, ya que a pesar de todo a mí se me hace de que la película tiene un mensaje bastante lindo, que es: si haces las cosas con amor y lo haces con corazón, todo te va a salir bien, y bueno, al final del día seguirás o podrás cumplir tu meta de una manera exitosa. Ahí tenemos a Víctor, que su sueño era, bueno, que su meta era revivir a Sparky. Al final lo logró gracias al cariño que él le tenía. Y vemos a los otros niños, compañeros de Víctor, que simplemente por avaricia o simplemente por envidia decidieron hacerlo y terminaron creando, valga la redundancia, monstruos. Francamente, Frankenweenie, Frankenweenie, es una película la cual recomiendo mucho ver, y si tienes tiempo de no verla, te recomiendo que le des una revisitada, ya que a pesar de que para muchos es la película más simple del repertorio de Tim Burton, y claro, es verdad, teniendo competencia con El cadáver de la novia o El extraño mundo de Jack, se queda un poquito atrás, no lo vamos a negar. Pero a pesar de todo tiene ese corazón, el cual creo yo que por eso la convierte en la película con más corazón y más personal de Tim Burton.
Pero hay algo que me llama mucho más la atención en esto y con esto quiero cerrar este video. Antes de todo, antes de cerrar, quiero darle un saludo a mi gran amigo Noé y a la Mimi y a Merlin, los cuales me pidieron que los saludara en este video. Los quiero, chicos. Y bueno, aquí vamos. Tim Burton es un gran director reconocido y al final logró hacer su meta. A veces en la vida podríamos parecer excéntricos y locos, ya que nuestra actitud o nuestras ideas podrían salirse del molde, como le sucedió a él, y sentimos que no podríamos encajar en cualquier lado. Pero al final del día, lo importante es no rendirse y buscar oportunidades en otros lados. Que esas ideas y sobre todo esos conceptos que tú tienes podrían ser la siguiente obra maestra, que podría abrir las puertas para crear un mundo nuevo o crear personajes, los cuales podrían ser del agrado de todos, por sus rarezas, por así decirse. Todos podemos crear historias, crear nuestros mundos, y eso cualquiera lo puede hacer, pero hay algo que no cualquiera puede hacer, que es simplemente ponerle ese toque que tú tienes, ya que podrías pensar que tu historia, tus personajes no encajan dentro del molde de lo que se hace hoy en día, pero al final del día, si sientes que eso te podría ayudar, y sobre todo si sientes que es tu propia marca, solo necesitas nada más trabajar duro para que esa marca sea una huella en este mundo e inspirar a siguientes personas. A veces simplemente hay que armarse de valor y sobre todo, bueno, más que todo, armarse de valor y aferrarte a lo que tú crees, ya que así, metafóricamente, tus ideas dejarían de ser ideas y serían parte de algo mucho más grande que podría inspirar a muchos. Y eso simplemente lo puedes lograr creyendo en ti.